Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se administra una base de datos, pero desde un entorno gráfico. Ustedes pueden que les toque acceder directamente al servidor, entonces van a tener un administrador. Puede ser por medio de una página web o puede ser por un aplicativo. Cualquiera de los dos van a tener un aspecto muy similar. Si nos familiarizamos con cuando a ustedes les toque administrar otra base de datos, que lo vamos a hacer, van a decir, eso es lo mismo, es muy parecido. Listo. Entonces, el entorno de administración gráfico de Postgres se llama PGAdmin 4, la versión actual. Y ese PGAdmin va a tener un aspecto como este. Lo primero que van a ver es a la izquierda la lista de servidores. Uno podría tener diferentes instancias de una base de datos. Listo. Cuando nos vamos a conectar a ese servidor, los mismos datos que vemos cuando abrimos la consola. Él pregunta server, user, database, ¿cierto? Eso mismo se le tiene que proporcionar acá. Entonces, aquí atrás se ve un cachito. Yo me conecté al servidor, localhost. Me conecté a la base de datos, que por defecto es Postgres. Entonces, él me va a preguntar para el usuario administrador, que por defecto es Postgres, la contraseña. Listo. Entonces, cuando yo ingreso, voy a ver algo más o menos como esto. Es una estructura de la base de datos. La base de datos no solamente está constituida por tablas, tiene otros elementos. Lo que pasa es que si lo simplificamos, vemos las tablas, pero ellas tienen unas extensiones, unos eventos disparadores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo fundamental es, mi base de datos tiene un esquema, y dentro del esquema están las tablas. ¿Listo? Dentro de las tablas yo tengo la opción de crear la tabla. Esto va a ser un poco más fácil. Pero si yo comprendí lo que era la instrucción create, yo puedo transportar eso a esto. Esto. Entonces, cuando creo la tabla, él me va a preguntar por unos parámetros. Y esos parámetros van a ser estos. Primero, dígame cuáles son. Bueno, falta un paso. Primero, dígame el nombre de la tabla. Después, dígame cuáles van a ser las columnas de la tabla. Y voy a hacerlo fila por fila. Primero le doy un nombre. Ahí medio se ve, name. Yo sé que está borrosito, pero bueno, name. Nombre de la columna. Después, data type. Y aquí es un poquito más fácil porque yo selecciono de una lista desplegable. Integer, por ejemplo. Ahí también está el bar chart. La lista es larga. Longitud. ¿Qué tantos datos va a permitir usted en ese campo? ¿Sí? Y aquí, en algo que se llama constraints, que si yo hago la traducción literalmente, constraints significa restricciones. ¿Listo? La primera restricción, ¿cuál es? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sé que está un poquito borroso, pero ahí dice primary key. ¿Qué significa llave primary key? Llave primaria. La restricción en la que una columna va a tener esas características de not null y unique. No puede dejarse en blanco y no se puede repetir. ¿Listo? Están ahí me está diciendo entonces, vean, esa llave primaria, ¿qué columnas tiene? Y vean, lo pone en plural, columns. Una llave primaria puede tener una o varias columnas. ¿Listo? Muy bien. Y aquí hay un caso donde la llave primaria está constituida por más de una columna. Aquí estoy en la ventanita de primary key. Y yo en primary key lo que hice fue definir cuáles son esas columnas. Lo dicho, puede poner una, puede poner dos o las que usted necesite. ¿Listo? Entonces es lo mismo, o sea, esto es como pasar el create table a una ventana gráfica. ¿Vale? Y aquí este es el otro punto que me interesa. La llave foránea es otra restricción. Fácil. Llave foránea es la información que yo voy a meter en una columna proviene de otra tabla. ¿Listo? Proviene de otra tabla. Voy a mostrarles un pequeño modelo relacional
que va a dar a entender esto. El mismo de ayer. Ahí sí lo podemos interpretar un poquito más. Pero abrámoslo desde ahí. Abrir contra, oye, listo. Entonces, en este modelo relacional se ve claramente, ¿cierto? Yo estoy diciendo, voy a crear una tabla llamada clientes. Listo, la tabla clientes va a estar constituida por un ID de cliente y ese ID de cliente va a ser llave primaria. Listo. Adicionalmente, unos atributos descriptores para la tabla: nombre, teléfono y dirección. Luego, defino otra tabla: sucursales. En una base de datos, lo primero que se crea son esas tablas que no necesitan información de ninguna otra parte, que se pueden llenar sin requisitos previos. El cliente se puede llenar tranquilamente porque solamente le pregunto los datos al cliente y se acabó. Las sucursales la puedo llenar tranquilamente porque solamente necesito el identificador de la sucursal, un consecutivo, un serial. Necesito saber qué nombre va a tener esa sucursal y cuál es su dirección. Necesito algún dato adicional, tengo que preguntarle a otra tabla cuál es el dato. No, entonces eso es lo primero que uno crea. Pero normalmente en un sistema de estos puede existir una tabla como cuentas que va a recibir la información de otras tablas. Aquí más allá por ahí sería, por ejemplo, pasar una tabla en una columna, por decirlo así. Más o menos. Esto tiene unos simbolitos especiales. Hay una línea que me une una tabla con otra. Y eso significa, hay información que fluye de una tabla a otra. ¿Y cómo vas a saber en qué dirección fluye? Por estos simbolitos. Hay dos simbolitos. Uno que es como una crucecita. Hay otro que es como una patica de gallo. Y hay más. Y hay otros modelitos, pero con esos dos nos defendemos. ¿Eso qué significa? Si ustedes ven la cruz, eso representa la unidad. Ahí se está moviendo un dato. Si ven tres rayitos, pues tres paticas, un tenedor, un tridente, como lo quieran llamar, eso representa n datos. ¿Y qué es n? Muchos. Listo. Entonces aquí lo que se va a entender es, de una tabla parte un dato y a otra tabla parte o llegan muchos datos. De ahí se van a empezar a dar relaciones de uno a uno. De una tabla sale un dato y de la otra tabla solamente puede haber un dato. De uno a muchos, de una tabla sale un dato y en la otra tabla pueden darse múltiples repeticiones de ese dato. De muchos a muchos, muchos datos acá que se pueden ver muchas veces allá. Entonces miren cómo lo va a interpretar acá. Aquí el símbolo está de este lado, hoy Sebas. Y aquí este otro símbolo está así, patica. Más o menos. Sebas. Lo de uno a uno, uno a muchos a uno, todo eso se decide sobre la marcha o hay que tenerlo Desde el principio. y eso solo es como en el esquema o también a nivel de cuando uno está escribiendo las bases de datos hay que ponerle algo Cuando se definen las llaves foráneas. Por eso tiene que ser desde el principio. La estructura de la tabla sí se puede cambiar, pero a veces cuando ya hay información ahí puede comprometer la integridad de datos o puede complicar la actualización. Lo ideal es que esté definido desde el principio y con llaves foráneas. O sea, esto no se dibuja físicamente en ninguna parte. El sistema lo va a interpretar cuando yo digo hay una llave foránea que tiene estas características. Son las llaves foráneas las que hacen eso. ¿Listo? Entonces yo voy a interpretar esto así. Desde la tabla clientes, ¿cuántos datos salen? Va a salir un dato. Y a la tabla cuentas, ¿cuántos datos pueden llegar? Varios. Y es cuestión de sentido común. Aquí me dice, la tabla clientes tiene una llave primaria y de cliente. Listo, se repite una vez dentro de la misma tabla. ¿Cierto? Y en la tabla cuentas, no, ya no es llave primaria, es llave foránea. Significa que estos
numeritos que voy a poner, ID de cliente, deben coincidir en contenido y en tipo. ¿Con quién? Con el ID cliente almacenado en la tabla clientes. Lo que mencionaba ayer, yo no me puedo inventar un cliente. El cliente tiene que estar registrado previamente. Y obviamente usted no puede meter todo en una tabla. En una tabla usted va a ver el histórico de transacciones del cliente, va a ver cuál es el saldo actual, va a ver cuál es su nombre, dirección, teléfono, va a ver cuál es su familia. No, eso está separado. La idea de una base de datos es que todo quede agrupadito según la naturaleza del dato. La tabla clientes tiene única y exclusivamente información del cliente. La tabla cuentas tiene información de las cuentas. La tabla sucursales de las sucursales. Uno mezcla es cuando empezamos a traer información de una tabla a otra. Entonces aquí, la tabla cuentas, ¿qué significa? Hay un ID de cuenta, ¿cierto? A todos nos asignan un número de cuenta. Pero en la tabla no voy a aparecer físicamente en la tabla. No voy a aparecer con nombre y apellido, voy a aparecer solo con cédula. Pero mi cédula, ¿de dónde viene? De la tabla clientes. O sea, que allá debe ser clave primaria. Allá en clientes es llave primaria y aquí en cuentas es llave foránea. La información que meto acá tiene que coincidir en contenido y tipo con la de clientes. ¿Listo? Lo dicho, no me puedo inventar un cliente. Tiene que estar previamente registrado y eso se lee así. Un cliente puede tener múltiples cuentas. ¿Se puede, sí o no? Se puede tener cuenta de ahorros, cuenta corriente, puede tener una cartera colectiva. Eso también es una cuenta. Seguro de vida. Un seguro de vida, exacto, ¿cierto? Aquí faltaría tal vez el tipo de cuenta. Pero lo básico, un cliente puede tener múltiples cuentas, eso es cierto. Una sucursal, ¿cuántas veces puede aparecer en un registro de una cuenta? Puede aparecer varias. Múltiples personas podrían tener cuenta en la misma sucursal, ¿cierto? Así se lee eso. ¿Listo? Se lee en los dos sentidos. Múltiples cuentas tienen un solo usuario. Usted lo puede leer de acá para allá o de acá para allá, es lo mismo. Mañana vemos un video adicional que va a explicar esto y se nos va a dejar pulpito. Ah, el jueves. Pero mañana es la clase. No, mañana no puedo. Tiene una vuelta con Superías. ¿Tengo que? Una vuelta con Superías. Sí, tengo que hacer unas diligencias personales. Que la hora semana por medio, ¿sí? Todo lo que con eso. Hasta eso, pero lo hizo tres semanas de Me dijo, uy, usted no es cansado el miércoles. Listo, muchachos. Entonces, y eso es un modelo relacional. Entonces, aquí, ¿qué voy a interpretar? La información que voy a introducir aquí y de sucursal proviene de la tabla sucursales. No me puedo inventar una sucursal, la sucursal tiene que existir, tiene que estar registrada, ¿listo? Entonces por eso lo hace la llave foránea. Por eso es una restricción. Recuerdan que para la llave primaria hay unas reglas, sí, que sea único y que no se omita. Para la llave foránea va a pasar algo parecido. Primero, que no se omita. Segundo, que lo que meta aquí, por ejemplo en ID sucursal, coincida con algún dato que esté acá. Si yo no meto un dato que exista acá, no puede. Entonces esa también se podría poner por defecto. No. Por decir uno darle el comando no. Si digamos es de la misma sucursal y él sabe que la persona que está entrando a ese banco. Bueno, yo podría poner una sucursal por defecto. Bueno, eso sí lo puedo hacer. Que me queden por defecto todos en la sucursal central. Sí, y que sea llave foránea. Pero esa sucursal, así sea genérica, tiene que estar registrada allá arriba. Sucursal 1, centro. Sucursal 1, sucursal principal. Sí puede. Sí puede. Listo. Así se lee el modelo relacional.
Listo, ustedes lo van a encontrar en toda parte. Hay entornos que les permiten dibujar el modelo relacional, o sea, él lo deduce. Hay otros que no. Listo. Pero queda claro esta simbología. ¿Cómo se lee esto? Un dato, múltiples datos. Lo otro es sentido común. Y usted habla con los nombres de las tablas. Entonces aquí dice signo crucecita de la tabla clientes. Ah, bueno, un cliente. Y aquí tengo signo tenedor en la tabla cuenta. O sea, múltiples datos de un cliente. Listo. Datos de ese cliente o De de un cliente. Un cliente puede aparecer varias veces en la tabla cuentas. Una sucursal puede aparecer múltiples veces en la tabla cuentas, ¿sí o no? para hacer Para hacer este ejemplo, que lo vamos a hacer ahorita, hay que respetar llaves primarias y hay que respetar las llaves foráneas. ¿Listo? Y vamos a ver las implicaciones de eso. Vale, hagámoslo. Entonces me dice que tengo ese entorno, tengo la ventanita para crear llaves primarias, llaves foráneas. Y en últimas, es lo que hace en el entorno gráfico sí o sí. Así sea gráfico, él en últimas todo lo que hace, lo hace en SQL. Listo, entonces por eso nos conviene entender SQL, aunque listo, el sistema lo hace todo, sí, el sistema lo hace todo, pero nos conviene entender qué está haciendo el sistema y por qué, por si necesito hacer alguna alteración en la instrucción. Es lo mismo, miren, create table, este public es opcional, nombre de la tabla, lo pone un poquito más ordenadito. Primero, nombre de la columna, tipo de dato. Ok, nombre de la columna, tipo de dato, bien. Nombre de la columna, tipo de dato, bien. Él le adiciona otras cositas, pero esto es básico, esto sí siempre va igual. Llave primaria y entre paréntesis los nombres de las columnas. ¿Por qué puse qué? Ah, eso lo hace el sistema solito. Exactamente, no te deseo decir, pero lo hace el sistema. Hay momentos en el que el sistema, los nombres sí los pone entre comillas dobles. No hay necesidad. No hay necesidad. Tampoco. Ahí hay una característica que termina siempre en comando.com. Es que todavía no he terminado la orden. Todavía estoy dentro de... Eso es uno solo. Sí, eso es uno solo. Él está acá. Él está acá. Pasa que, lo dicho, usted lo puede poner en una sola línea hacia abajo. Él lo está haciendo hacia abajo como para darle a entender la sintaxis. Primero un campo, después otro campo. Que la línea 2 abre 40. Eso, que aquí lo abrió. Pero en cuestión de sintaxis uno lo pone así normal, dándole ejemplo. Sí. Si no se pone hacia abajo. Sí, también se puede. No afecta nada. Listo, entonces hasta aquí ya lo hemos visto. Vamos a hacerlo en vivo y en directo porque esa letra está muy Pero chiquita. así en el mismo espacio, hacia abajo. Sí, también se puede. Pero toma un espacio. No, da lo mismo. Da lo mismo. Entonces vamos a buscar por aquí, por todos los programas, el pgadmin 4. Démosle un segundito que es un poquito pesado. Ya es jueves. Ya no va. Después el melodrama. La conciencia. Entonces vamos a abrir el administrador visual de la base de datos. pgadmin 4. Hay otro que se llama pgMyAdmin. Ese php pgadmin, entonces no es myadmin, pgadmin. Yo veo.
Ah, es PHP PGAdmin. Entonces miren esta ventanita. Este es entorno web, esto se instala también, se descarga, pero va a ser lo mismo. La metodología habitual va a ser: a la izquierda voy a ver la estructura de la base de datos, nombre del servidor, nombre de la base de datos, esquema público, y ahí están las tablas. Todas las bases de datos van a tener una estructura muy similar, algunas lo detallan más que otras, pero lo fundamental es que en su base de datos usted tiene disponibles las tablas. Y ese es el objeto principal de una base de datos. Listo. Sea por el PHP PGAdmin o sea por PGAdmin 4, va a haber algo muy similar. Entonces lo primero que veo es la ventana de bienvenida, ¿cierto? A la izquierda, servidores. Entonces voy a servidores, voy a Postgres 10. Activo aquí con el signo positivo el servidor. Me pregunta, bueno, ¿cuál es la contraseña para el usuario Postgres que se va a conectar acá? El que usted asignó. Y les muestra esto: las estadísticas del servidor. O sea, que tantas transacciones, vean. ¿Recuerdan el término? ¿Qué es una transacción? Recuérdenme eso, no sé. ¿Qué es transacción? Transacciones. Mover información, preguntar por información. Listo, hacer un select, hacer un insert, hacer un delete o hacer un update es una transacción. Listo, ¿qué tantos bloques se han movido? Bueno, etcétera, 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 etcétera. No importa esto. Bases de datos. Vean, ahí está la que yo creé. ¿Sí la ven? Franquicias. Todo queda guardado. Mientras no pague el equipo, todo bien. Luego voy a ver aquí en esquemas, voy a ver el esquema público y ahí deben estar las tablas. Tablas ahí tal cual. ¿Sí o no? Y puedo ver en cada tabla las columnas y las restricciones. Llave primaria, columnas, ID, restricciones, no tiene. B111, columnas, tales, restricciones, llave primaria. Tabla empleado, columnas, hablas ahí, ID, nombre, apellido, edad, restricciones, llave primaria. Listo. Ahí puedo visualizarlo todo. Voy a implementar este caso. Voy a crear este modelito relacional. Entonces primero hay que crear la base de datos, ¿cierto? Entonces aquí en Databases le vamos a dar clic derecho. Vamos a la opción Create Database. Nombre de la base de datos. Esto sería banco. Guardo. Listo. Para ahí. Ya aparece, ya existe la base de datos banco. Conéctese a ella. Fácil. Clic. Me importa siempre de la base de datos el esquema. Y en el esquema público las tablas. En este momento no hay tablas. Quiero crear una tabla. Clic derecho. Create Table. Listo. Ahí tengo la ventana. Nombre de la tabla. Tal cual. Clientes. Listo. Después, columnas. ¿Cuáles son las columnas? Entonces voy a dar clic aquí a este signo positivo que está en esta parte acá. Ahí voy a dar clic y ahí voy agregando columnas. Listo. Nombre. Nombre de la primera columna. ID cliente. Tipo. Pongámosle entero. Fíjense que la lista es larga, pero yo me defiendo con el integer entero. Listo. No tiene que ser pues parchar porque no va a ser operación. Ah, es cierto. Puede ser varchar. Dejémoslo entero. Y aparece en la opción de no. Y eso, vean que aquí es un poquito más fácil. Lo que a él le interesa. Hay más restricciones, es cierto, pero lo importante es esto. Va a ser not null, va a ser primary key. Si le pongo primary key en yes, pues lo otro se sobreentiende. Listo. Perfecto. Voy a agregar otro dato.
clic al signo positivo. Nombre, literalmente, nombre de mi cliente. Tipo varchar, charbaring. Longitud, pongámosle unos 20 caracteres a eso. No puede ser nulo. Yes, no puede ser nulo. Es obligatorio. Agrego otra columna. Este es teléfono. ¿Cierto? Pues lo mismo. Varchar. ¿De cuántos? ¿Cuánto era? De 8. No puede ser nulo. Yo necesito que usted me entregue el número telefónico. Y el último es dirección. También varchar. La columna de reducción. Deje así, ignórela. Claro, unos 15 caracteres para la dirección. También la necesito obligatoria. Listo. Después podría ir a constraints si necesito ponerle llave primaria de múltiples campos, aunque aquí es fácil pues porque vean que es sencillo. Ahí puedo decirle múltiples columnas forman la llave primaria. Fácil. Listo. En realidad aquí a constraints yo voy a venir es cuando voy a definir la llave foránea. La primaria pues sale de acá. Sale de acá. La que no sale de acá es la foránea. Pero por ahora, esta tabla clientes, necesitamos información de otra tabla. No. Entonces no necesita llave foránea. Usted acude a la llave foránea es cuando la información viene de otra tabla. Listo. Entonces por ahora no necesito nada más. Defino el nombre de la tabla. Aquí en la opción general, ya, clientes. En columnas, nombre de las columnas, tipo de datos, longitudes. Y dígame cuáles son obligatorios y cuál va a ser la llave primaria. Listo. Entonces voy a guardar. Ya, ven aquí, clientes. Creé la tabla clientes. Ahora voy a crear la tabla sucursales. La misma historia. Clic derecho sobre tables, create table, nombre. Entonces, primer atributo nombre, sucursales. Listo, columnas. Primera columna. ID sucursal. Tipo de dato, pongámosle entero. Integer. Es la llave primaria. Agrego una columna más. Nombre. Va a ser varchar. Y póngale unos 20 caracteres a eso. Es obligatorio. Otra columna, dirección. También va a ser varchar. Y también póngale unos 20 caracteres y es obligatorio. Ahí le estoy poniendo restricciones a esta tabla. Listo. No necesito más indicaciones, entonces guardo. Aunque eso al fin y al cabo, miren, tiene su SQL. Muy parecido, le agrega otras cositas. Pero la estructura básica es la misma. Listo. Le está poniendo comilla doble a los nombres de las tablas, pero eso es opcional. Pero la estructura básica es la misma. Create table, nombre de la tabla. Abro paréntesis. Nombre de la columna, tipo de dato. Nombre de la columna, tipo de dato y opcionalmente la restricción. A la not null. Y al final, vean que el solito lo está poniendo al final. ¿Quién es la llave primaria? Listo. Guardo. Ya, tabla sucursales. Ahora la importante. Tabla cliente. Cuentas. Nombre, cuentas. Cuentas. Columnas. Agrego una y esto se va a llamar id cuenta. Esta es tipo de dato. Hagámoslo entero. Dejémoslo en entero. Es llave primaria. Adiciono una columna y aquí empieza lo importante. Este nombre para la tabla cuentas puede ser el que usted quiera. Yo solamente lo voy a resumir así. id click. Lo que pasa es que aquí coinciden, pero no siempre tiene que coincidir. Para la tabla cuentas es su nombre propio, pero está relacionado con clientes. Listo, lo voy a diferenciar así. id click, ya. Debe coincidir en tipo con el dato con el que está relacionado, con la columna. Si yo a id cliente le puse entero, acá también hay que ponerle entero. Si yo a id cliente le hubiera puesto varchar, acá también tendría que ser varchar. Listo. No puede ser nulo. Otra columna. id suc. id sucursal. Como la información proviene de otra tabla, debe ser del mismo tipo de la otra tabla. Y finalmente saldo, que podría ponerle más columnas a esto. Fecha de apertura, tipo de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí es... No, es doble.
que puede tener decimales, ¿cierto? Si me dan intereses, si me quitan algo, me los pueden quitar en centavos. Ahora, esta sí tiene llave foránea. ¿Por qué? Porque es que el cliente no me lo puede inventar y la sucursal menos. Tienen que estar registrados previamente. Entonces, en constraints, en las restricciones, voy a la pestañita de llave foránea y empezamos a agregar llaves foráneas. Cuando defino la llave foránea hay que ponerle un nombre. El nombre de la llave foránea es cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Un identificador. Luego, tengo que, con este botoncito, editar esa llave foránea. Ya tiene un nombre. Vamos a las columnas. Esta llave foránea. ¿Cuál es la llave foránea de esta tabla? Es IDCLI. Es IDCLI. ¿De dónde viene la información que voy a meter acá? ¿De qué tabla? Entonces vean que aquí en referencias es ¿cuál es esa tabla que le entrega la información? Clientes. Y de esa tabla clientes, ¿cuál es la columna que me entrega la información? ID cliente. Por eso le puse dos nombres diferentes. No es que sea lo mismo, no. ID CLI es de la tabla cuentas. ID cliente es de la tabla clientes. Se refieren a lo mismo, pero son dos cosas aparte. ¿Listo? Es una sola información. Es la misma información, pero que están... Esa información pertenece a una sola persona. Exactamente. ¿Listo? Muy bien. Y aquí voy a tener algo que se llama action. Y action es qué va a pasar cuando se actualice o cuando se borre un dato. ¿Qué pasa esto? Tengo clientes y cada cliente tiene su cuenta. ¿Qué pasa cuando borro un cliente? ¿Qué pasa con la cuenta? Se debería borrar, ¿cierto? Se debería borrar, eso debería pasar, porque hay una conexión entre esas dos tablas. Eso significa on update y on delete. Si en la tabla principal, clientes, hago un cambio, ¿dónde se ve reflejado ese cambio? También en la cuenta. Si por alguna razón le voy a cambiar el identificador a la cuenta, ese cambio del cliente, ese cambio del identificador del cliente también se debería ver reflejado en la tabla cuentas, ¿sí o no? Y si borro el cliente, pues ya me cuenta, ¿sí o no? Eso significa un update y en on delete. Y hay 4 acciones básicas. Esa cuenta queda inactiva para... Lo normal es eso. Lo normal es eso. Normalmente en una base de datos no se borran registros. No se borran, sino que quedan inactivos. Es como una factura. Usted crea factura. Se equivocó en una factura y la quiere quitarse. No borra la factura, ni siquiera la destruye, no puede. ¿Qué hace? La anula, eso es otra cosa. La anula, pero existe, todavía existe. Está en la base de datos, listo. Por eso digo, a largo plazo mis bases de datos van a ser una cosa gigante, porque usted poco borra. A todo administrador le interesa saber cuál es el histórico de acciones. ¿Quién hizo qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y eso sirve para hacer auditorías, para hacer informes, para hacer proyecciones, exactamente, listo. Entonces uno aquí decide qué es lo más conveniente. Voy a restringir. Restringir significa cambio datos en una tabla, entonces no lo puedo hacer porque está unida con esta otra. Restringir, no lo puede cambiar. Cascada, cambio datos en una tabla, lo cambia automáticamente en la otra. Set null, si cambio acá, entonces el otro se define en blanco, queda en blanco, nulo. Y set default, póngale un valor por defecto. Listo. Lo normal es ponerle acciones en cascada cuando se actualiza y cuando se borra. ¿Y qué significa cascada? Cambió en un lado, que cambie en el otro. Cambia todo. Para eso es esta unión. Listo. ¿Claro hasta ahí? Eso es la unión y eso hace la llave foránea. Lo que yo escriba en ID cliente tiene que coincidir en tipo y contenido acá en la tabla clientes. ¿Listo?
Y esa es una relación de uno a muchos. Lo normal es que mis modelos tengan esa relación de uno a muchos. Puede existir una de uno a uno, poco usual, pero la normal es de uno a muchos. Listo. Muy bien. Ya definí todas las columnas, todas las restricciones. Guarde. Por favor, especifique las columnas de la llave foránea. Ya lo hice. Ah, bueno, me falta darle clic aquí a este signo positivo. Pero vean, eso equivale a esto otro. Hasta aquí es normal, vea, primary key. Si lo voy a hacer por comando, además debo ponerle un foreign key, llave foránea. Me dice cuál columna es la llave foránea. Luego, referencias de qué tabla voy a traer información. Y luego, de cuál columna de esa otra tabla es que proviene esa información. ¿Listo? Luego digo, ¿qué va a pasar cuando se actualice y cuando se borren los datos? Cascada a cascada. Es lo mismo que está acá. Lo que pasa es que en el entorno gráfico es ventanita, es botón. En SQL es instrucción por instrucción. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Puro sabor. Démosle guardar ahora sí. Y ya existe mi tabla, clientes, sucursales y la que acabé de crear, cuentas. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para meternos a esa base de datos del Programas, ya en el programa. PG admin para Windows. No, pero la base de datos Esa Sí, por eso eso sí lo voy a en traer. PHP PG admin. Pero Toda la máscara para respirar. Soy tu padre. Claro, es lo que en esta tienda puedo. Ahí está dando solo una cosa más así. ¿Qué le puedo ofrecer? Oiga, el señor, hermano, se perdió la comisión ahí de dos carros. Yo no tengo el baño, ni siquiera lo está tapado. El mañana fue Está tapado, Carlos lo tapó. Carlos lo tapó. Se repartió 2 kilos estos días. bueno, sigamos. ¿Listo? Entonces, Carlos le consiguió trabajo. Vamos a ir a casa. Por ahí que más tarde le damos. chao, chao. No he visto una persona en ese estado físico y con esos hábitos. Muy difícil. No, bro, Uno se equivoca a veces, con una persona. Bueno, sí, pero es difícil. Sí, eso. Ya tengo la base de datos, ya tengo mis tablas. ¿Ahora qué sigue? Métale datos y hágale preguntas a esa base de datos. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante hay una cuestión. Los datos se pueden meter fácil. Aquí hay una opción, que no me acuerdo cuál es, que dice scripts, y vean lo que está aquí.
Miren los scripts que tenemos. Para crear, para borrar, para insertar, para borrar, para seleccionar y para actualizar. ¿Quiere introducir datos? Entonces vamos a scripts y le decimos insert. ¿Y qué hace el insert? Vea, ya les trae todo. Son las transacciones. Esa es la transacción. ¿Ven? La ventaja de este entorno, ya les escribió el comando. ¿Qué nos queda a nosotros pendiente por hacer? Miren, llenar los asteriscos, los interrogantes. Pero ya entendemos esto. Por eso lo hicimos primero en consola. Hagámoslo de la forma difícil, que ya el sistema nos ayudará más adelante. Es lo mismo, ¿sí o no? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues meter primero el ID, está la cédula. Luego el nombre, y es un nombre, entonces debe estar en comillas simple. Luego sigue el teléfono. Teléfono también lo puse string. Y la dirección también es string. Pero el teléfono lo puse en varchar. ¿Listo? Y en estos entornos, muchachos, cuando estamos ejecutando una consulta, normalmente este rayito es el que ejecuta la consulta. ¿Listo? Entonces le doy clic al rayito y él me dice, me responde igual que antes, ¿sí o no? Listo. Voy a meter otro cliente. ¿Qué dice en el mensaje de abajo? Otro número, otra dirección como para variar. Aquí me dice, consulta ha retornado satisfactoriamente en tantos milisegundos. Voy a meter otro datico. Listo. Ahora, quiero ver los datos. Pues fácil, clic derecho. Y aquí le vamos a ver, aunque esta también se podía, ver, editar datos. Vamos a ver todas las filas. Pero esa en últimas, ¿qué es? Un select asterisco from. Listo. Y él les dice, vea, esta columna es ID, tipo entero y es la llave primaria. Ahora entienden por qué yo en ese modelito les escribí PK. ¿Yo por qué escribí PK? Porque es que esa es la convención natural de llave primaria. Listo. Ya metí datos y aquí puedo meter más, es lo conveniente de esto. Ya metí datos en clientes, metamos datos en sucursales. Entonces clic derecho, hagámoslo por acá, también se puede. Listo. ID de la sucursal, un numerito. Pongámosle números sencillos. 1. El nombre de esta sucursal va a ser la principal. Sucursal principal, listo. La dirección, calle 1, listo, guardo. Otra sucursal, la sucursal número 2, va a ser la sucursal, doble clic. Sur, 6. La dirección, calle 2, cerquita. Otra sucursal, la sucursal norte. Y esto está al otro lado del mundo. Calle 99. Listo. Ya introducí datos. Entonces vean cómo es de fácil. Puede ser por ese script que es el inserinto, o puede ser por acá, clic derecho, view, edit, data, all rows. Listo. Listo, ya quedó todo esto finalizado. Yo miro. Le puedo decir, no, es que ya está todo. Me falta, ¿qué me falta? Me falta ejecutar esto. Esperen, me falta aquí para guardar. Ah, aquí, clica al botoncito guardar. Porque he introducido datos. Cuando introduzco datos, démosle clic acá. Hay que darle guardar, listo. Y aquí en la parte inferior izquierda, él me confirma. Datos guardados satisfactoriamente. Listo, ya existen datos. Él lo que hace aquí a la derecha es, miren, pestañitas. Me genera pestañitas por cada consulta. Listo. Bueno, entonces, cerremos estas pestañitas. Yo aquí podría decirle select asterisco from clientes. ¿Y yo qué voy a ver? Error. Va a haber un error. Veamos si tal vez tiene que ver esto. Probémoslo.
no existe la relación clientes. Por lo que veo me va a tocar, sí, ponerlo entre comillas, para este entorno, Listo, esa es la información de clientes. La información de sucursales. Alas ahí. La sucursal 1, la sucursal 2, la sucursal 3. Bueno. Me falta entonces introducir información en la tabla cuentas. Vamos aquí, view, listo. Entonces, ¿dónde está la tablita? No veo la tablita conveniente. Entonces busquemos la opción Scripts Insert. Listo. Me toca llenar estos interrogantes. ID de cuenta es un consecutivo, 1001, listo. ID de CLI es un numerito. ID de sucursal es otro numerito. Y el saldo es otro numerito. Pregunta, ¿eso funciona o no funciona? Sí, démosle clic acá y verifiquémoslo. No funciona. Pero miren por qué. Miren, ¿a quién estoy violando? Ay, eso suena feo. ¿Qué restricción no estoy siguiendo? No estoy siguiendo la restricción de la llave foránea. ¿Qué es una llave foránea? Es un dato que proviene de otra tabla. Y él me dice, la llave ID CLI 1, que es este datico que está acá, ese 1 no está presente en la tabla clientes. Lo dicho, yo no me puedo inventar un cliente. Tengo que tomar un numerito de los que ya registré. Entonces, por ejemplo, me toca mirar a ver yo quiénes metí aquí en clientes. Entonces démosle view, yo quiénes metí, vea, tengo el 555 que es Pepito y el 666 que es Anita. Uy, nombre tan bonito. Casualidad, ni lo pensé. Entonces aquí solamente puedo meter o un 555 o un 666. Ningún otro número. Por ser llave foránea. Aquí en IDSU puedo meter única y exclusivamente datos que estén presentes en la tabla sucursales. 1, 2, 3. Vuelve y juega. No me puedo inventar estos números. Tienen que estar presentes en las tablas. Uy, funcionó. ¿Por qué funcionó? No debería funcionar. No existe la sucursal 9. Interesante. Una de dos, o definí mal la llave foránea. Revisemos la tabla cuentas, a ver qué pasó. Columnas, bien. Restricciones, solo hay una restricción. No metí la segunda. No la metí, no hay problema, necesito meterla. Aquí es muy fácil, clic derecho sobre la tabla. Vamos a decirle propiedades. Y en propiedades puedo borrarla y volverla a hacer, pero más bien, no, hay información que ya tengo, no la quiero perder. Vean, aquí está todo. Quiero cambiar la columna, cámbiela. Ahí tiene el doble clic para que actualice el dato. Voy a verificar, son las restricciones. Claro, metí una sola. Me falta meter la otra. Vamos a ver si nos deja. Yo creo que no va a dejar. Otra llave foránea que va a tener aquí en editar, donde le estoy dando clic, aquí en ese lapicito de la llave foránea. Aquí en el lapicito voy a decirle, bueno, ¿cuáles son las columnas? La columna que en la tabla cuenta va a ser llave foránea es IDSUC. ¿De qué tabla viene la información? De cuentas. ¿De qué columna de la tabla cuentas? Y de cuenta. ¿Y qué vamos a hacer si se actualiza o se borra la información? Voy a actuar en cascada. ¿Listo? Luego le doy clic a guarda. Me falta algo, ¿qué me falta? Las columnas. Ya está. Aquí, ¿cierto?
Aquí en este signo positivo le doy clic, ya está definida. Pero, ¿esto qué me está indicando? Que estoy relacionando el ID SUC con ID cuenta. ID SUC es de la tabla cuentas. ID cuenta es de la tabla que yo quise ahí. No, sucursales. Para el sucursal, este muchacho está loco. Entonces está malo. Si está malo, le doy clic aquí a borrar. O más bien no, editémosla desde acá. Es que usted qué estaba pensando, por Dios. No me deja editarla. Bueno, entonces borrémosla. Ok. Definamos la nueva. Vuelve y juega. Cualquier nombre para acá. Signo lapicito para editarla. Columnas. Y de SUC. ¿De qué tabla proviene? De sucursales. ¿Y de qué columna? Y de sucursal. Luego clica el signo positivo. Ahí sí. El ID SUC está relacionado con ID sucursal. Hay un nombre más apropiado para esto. Esto se lee legalmente así, técnicamente hablando. La columna ID SUC es funcionalmente dependiente de la columna ID sucursal. Lo que escribo aquí depende del otro que está allá. ¿Vale? Ahora sí, guardemos esto. No va a dar. Explotó. ¿Por qué explotó? Yo ya metí un dato y ese dato no está en la tabla sucursales. ¿Sí? Entonces, si ven la importancia de una llave foránea, va a empezar a garantizar integridad de información. O sea, no son datos ficticios, son datos que corresponden unos con otros. Exacto. Solución. Todavía no puedo definir la llave foránea. Me toca borrar o actualizar este dato en la tabla cuentas. Que está por aquí. O hago el update o cuentas, view data, all rows. O lo borro, o cámbielo, guardo aquí, y eso sería un update, y ahí sí debería funcionar. Entonces me voy a cuentas, voy a las propiedades, y ahora sí voy a definir la otra llave foránea, que es FK2, la voy a editar, ¿para qué? La columna que voy a relacionar es ID SUC. ¿Con quién? Con la tabla sucursales. ¿Con cuál columna? ID sucursal. ¿Qué vamos a hacer cuando se lleva a cabo una acción? Vamos a actualizar en cascada y a borrar en cascada. ¿Listo? Luego acá me vengo al signo positivo, definida, y guardo. Ahora sí. No hay ningún mensaje de error. Todo funcionó. Ahora, donde debo tener cuidado es en el momento de insertar datos. Ahora, mi otro usuario es 5555 y este usuario puede estar en la sucursal 2 y empieza con un saldo de 500. Guardo. Perfecto, funciona. Listo. ¿Sabes hasta acá? Y así se manipula una base de datos con pgadmin 4 o con cualquier administrador gráfico. Primero definimos la base de datos, luego decimos qué queremos hacer con las tablas. Con el clic derecho ustedes encuentran ahí las opciones, bien sea sobre la opción tablas para crearlas o desde la misma tabla, y ahí pueden ver qué pueden hacer con ella. Crear una nueva tabla, ver sus propiedades y editarla, ver el contenido de los datos o invocar unos scripts para decirle en una instrucción SQL qué vamos a hacer. ¿Listo? Claro, está acá. ¿Dudas, inquietudes?